Hemos concluido la segunda ronda de preguntas de los grupos parlamentarios. Ahora procede el turno a la secretaria arquitecta Ariadna Montiel Reyes para responder a estas preguntas. Con su venia, presidente. Agradezco las preguntas de los distintos senadores. Ya no veo por aquí al senador Madero, pero nada es personal. Mi aprecio para él. Respecto a lo que él nos plantea de las personas con discapacidad, coincido en que debemos de reforzar el camino hacia los derechos de las personas con discapacidad, principalmente de las niñas y los niños, porque hemos puesto el mayor énfasis en ellos, porque es a la edad temprana en la que podemos intervenir para que ellos alcancen la autonomía a lo largo de su vida. En materia de fortalecimiento a los derechos de las personas con discapacidad, el objetivo fundamental debe ser que ellos alcancen su mayor independencia, su mayor autonomía. Por eso hemos dicho en este informe que este es el inicio de un largo camino que habremos de caminar juntos para lograr que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. El CONADIS era una institución que ejercía 50 millones de pesos, que solamente generaba análisis de la realidad, pero nunca pasó alguna acción para transformarla. Este año, como ya lo hemos informado, 1.250.000 personas con discapacidad de todo el país son beneficiarios de esta pensión. En próximas fechas vamos a entregar las tarjetas de los beneficiarios de los estados en donde hubo esa inversión por parte de los gobernadores y las gobernadoras para que el programa fuera universal. Nos da mucho gusto que podamos seguir caminando en esta ruta y les comento y anuncio que para el día 3 de diciembre hemos trabajado en conjunto con la subsecretaria de Bienestar, la licenciada Rocío García, la propuesta de una consulta por la inclusión en la que seguramente los vamos a estar invitando y convocando. Porque queremos que los padres, madres o tutores de las niñas y los niños con discapacidad, las personas con discapacidad, los niños mismos, las organizaciones de la sociedad civil en la materia participen en esta consulta, así como el ámbito legislativo. Por ello, les vamos a extender esta invitación. Me llama la atención que el senador Madero nos hable del presidente Fox y la pensión de adultos mayores. Pero me da la oportunidad de hablar de ello y se lo agradezco. Recordaremos que fue el presidente Fox el que cuestionó el programa, en ese entonces programa Hoy Derecho, que la pensión de los adultos mayores existiera, no que fuera universal, que existiera. Se decía en ese entonces que iba a traer como consecuencia el quebranto de las finanzas públicas. Y también cuando vieron que era una política que era muy aceptada en la Ciudad de México, que es donde nació esta pensión, cuando nuestro presidente fue jefe de gobierno, en el contexto del proceso electoral del 2006, anunció
la creación de esta pensión. A los que nos acusan del uso electoral de los programas, les recordamos que esto sucedió. Y fue Felipe Calderón el que inició en el 2007 la pensión a nivel federal para mal copiar la pensión de la Ciudad de México. Insisto que se le destinaron 500 pesos a los adultos mayores por mes, 1,000 por bimestre, y que en todo el sexenio no tuvo un solo incremento. Y derivado de la inflación, tuvo un decremento. Nosotros, desde el primer año que llegamos al gobierno, incrementamos el monto de la inflación en esta pensión. Y en el contexto de la pandemia, el presidente decidió incrementar el 25% para llegar a los 6,000 pesos, como ya lo hemos informado. Se excluyó a jubilados y pensionados. Insisto, porque ellos a lo largo de su vida habían construido una pensión de carácter contributivo, es decir, derivado de su trabajo. Y con ese argumento, el gobierno excluyó a los jubilados y pensionados. Pero por otro lado, pauperizaron el régimen de pensiones y jubilaciones, de tal manera que ningún jubilado y pensionado podría vivir con esos montos que reciben. Pero también las personas que trabajaron en el campo, las personas que no tuvieron derecho o no tuvieron la oportunidad, a un empleo con seguridad social, también tienen derecho a tener una pensión al final de sus días. El gobierno no les dio la oportunidad del desarrollo y tener un trabajo en la formalidad, y por ello van a ser exentos de una pensión. No, por el contrario, son esa generación que vivió en el desánimo del apoyo por parte del gobierno. Tal vez lo que hoy duele es que quitamos las pensiones a los expresidentes y hoy nuestros adultos mayores más pobres gozan de una pensión. Y compartimos la visión de nuestro presidente. Si apoyar a los pobres significa que nos llamen populistas, todos queremos en la Cuarta Transformación estar en esa lista. No somos iguales, porque nuestros principios son no mentir, no robar y fundamentalmente no traicionar al pueblo. Hemos caminado por la ruta del bienestar, construyendo derechos. Sabemos que debemos seguir fortaleciendo estas políticas. Eso nos lo dice la gente, nos lo dice el pueblo. Hoy los adultos mayores tienen la libre decisión de usar su pensión para lo que ellos decidan. Pero también en la reforma al artículo 4 constitucional se establece que el derecho universal a la salud es una obligación del Estado, y el presidente y todo el gabinete de salud estamos trabajando para ello. Se ha avanzado en 3 estados para garantizar el derecho a la salud, de tal manera que todas y todos podremos acceder a este derecho universal. Hay que recordar que el desmantelamiento del sector salud para mercantilizar este derecho se hizo a lo largo de los 30 años del régimen neoliberal, y que lo que hoy estamos haciendo es reconstruir a la nación. Y como primera estrategia es que el Estado recobre sus funciones
de un Estado garante de derechos. El senador Fósil nos comenta sobre la participación de Sembrando Vida en los territorios. Sí se ha incrementado la producción en el campo. Por ejemplo, para este próximo año tendremos el 25% de incremento de producción de cacao, lo que significa es que el programa Sembrando Vida tendrá una aportación muy importante al país. Pero por otro lado, Sembrando Vida es parte del plan antiinflacionario. Hay un compromiso de incrementar la producción de granos, principalmente de frijol y de maíz. Es mentira cuando se dice que Sembrando Vida degrada el territorio. Por el contrario, veremos en algunos años cómo nuestro país se pobla de árboles de carácter forestal. Hoy estamos sembrando árboles frutales y de ahí y de ese esfuerzo están alimentándose las familias más pobres. En Sembrando Vida les damos el pescado y les enseñamos a pescar. En Sembrando Vida construimos tejido social. Con Sembrando Vida ganamos territorio de la paz. Con Sembrando Vida sembramos semilla de paz y rechazamos permanente las balas de la guerra. Es Sembrando Vida el programa que en muchas regiones encuentra la pacificación. Las tandas del bienestar en este año alcanzarán casi 200,000 beneficiarias, principalmente mujeres, que recibirán su segunda tanda porque ya pagaron su primer tanda. Justo ahora estamos terminando el operativo de entrega de estos apoyos y seguramente lo podrán constatar en las redes sociales donde se describe la entrega de estos apoyos. Las tandas para el bienestar nos hacen recobrar el espíritu de solidaridad. Están cumpliendo con sus pagos, pero también sabemos que los recursos públicos deben de tener especial supervisión y hemos entregado casi 1 millón de cartas para recordar que hay que hacer los reembolsos correspondientes. Y hemos tenido mucho éxito, porque las mujeres son muy comprometidas, organizadas y sobre todo cumplidas. Y hemos estado recibiendo los recursos de reembolso y nos va a permitir en este final de año entregar otras 50,000 segundas tandas para quien ya cumplió su compromiso con el gobierno. De tal manera que este programa funciona y funciona bien. Decir también que nosotros no evadimos nuestras responsabilidades. Atendemos todos los días las observaciones y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. En el ánimo republicano y en la convicción de un proyecto de nación está la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos, y más si son de los más pobres. Nosotros seguramente, como muy pocas dependencias, somos una de las más auditadas y seguimos trabajando para ello, y podría decirles que todos los recursos que se destinan a los pobres son bien empleados. Comentar que la política salarial, como ya lo he dicho, es parte de la política de bienestar. Durante el régimen neoliberal, el salario no tuvo incremento por arriba de la inflación. Se decía que si había incremento al salario, entonces íbamos a tener una consecuencia en la economía. Esto no fue así. A partir del 2019,
el señor presidente anunció una política de aumentos salariales para reconocer el trabajo de las mujeres y los hombres que todos los días salen en la búsqueda del ingreso familiar. En la frontera norte se duplicó el monto del salario. Y posteriormente, en todos los años que llevamos de gobierno, que son 4, ha habido una política de incrementos. Hoy tenemos un poder adquisitivo superior al 63%. De esta manera, la política salarial coadyuva con toda la estrategia de bienestar. El programa que combate la pobreza rural es Sembrando Vida, pero no solo el programa, dirían, estrella de la Secretaría de Bienestar. También está el programa Producción para el Bienestar, que se coordina en la Secretaría de Agricultura y por nuestro coordinador de programas para el desarrollo. En ese programa apoyamos a 2 millones de pequeños productores que recibían antes menos de 1,600 pesos. Y este gobierno les está entregando por lo menos 6,000 pesos y hasta 10,000 pesos por año antes del ciclo agrícola para que se apoyen en los recursos y su ciclo tenga mejor resultado. Pero Sembrando Vida apoya a las familias más pobres de las zonas rurales. Sembrando Vida entrega un jornal que permite que las familias tengan un ingreso económico por su trabajo en el campo. Pero además se organizan en las comunidades de aprendizaje campesino para, entre todos, sostener el vivero y la biofábrica. Una vez que están germinadas las plantas y están de la talla necesaria, cada año se implementa una jornada nacional de siembra. Y todas y todos los 447,000 sembradoras y sembradores trabajan para que esta jornada sea exitosa. Estamos concluyéndola en este año y me da mucho gusto y reconozco el trabajo del subsecretario Raúl Paulín en el territorio. De esta manera, la pobreza rural se combate de frente, no se combate con dádivas, se combate trabajando de la mano de las y los sembradores. Nosotros somos unos convencidos de las transferencias directas no condicionadas, lo que significa la entrega directa y sin intermediarios a los derechohabientes y beneficiarios. No coincidimos en la política del condicionamiento. Tenemos confianza en la gente. Hay muchas deudas históricas que este gobierno está saldando. Entregarle los recursos de manera directa al pueblo es la manera más eficiente, honesta y transparente que el presidente construyó y diseñó para apoyar a los más pobres. Antes se enviaban los recursos a través de las organizaciones. Los mismos legisladores, yo fui legisladora y conocí ese modelo, donde los legisladores querían ser ejecutores. Hoy los legisladores legislan y apoyan, en su caso, cuando así lo consideran, las políticas gubernamentales. Nunca pensé que desde Movimiento Ciudadano se dijera que se apoyaría la idea de Prospera. Me sorprende, pero qué bueno escucharlo. Siempre retribuye todos los días lo que escuchamos entre todas y todos.
Prospera fue el programa con mayor uso electoral. No se combatió la pobreza alimentaria. Iba dirigido a los niños, pero siempre los resultados de obesidad infantil en México, los más altos han sido los de las zonas rurales. Hoy estamos combatiendo la idea de la dependencia en una dádiva. Por el contrario, estamos construyendo derechos y estamos muy agradecidos porque se apoyó la reforma constitucional del presidente. Pero todo lo que signifique combatir la corrupción lo vamos a seguir desmantelando. Estamos desmantelando las estructuras burocráticas que solamente le daban espacio a algunos para callar las voces de exigencia. El gobierno del pasado es aquel que empobreció a más de 50 millones de personas. Insisto, hoy estamos restableciendo las funciones del Estado. En Jalisco no invertimos 100 millones, invertimos 720 millones solo en las personas con discapacidad. Pero a diferencia, nosotros reconocemos los esfuerzos del gobierno del Estado de Jalisco. Agradezco y reconozco la postura del diputado Mario Zamora, del senador, discúlpeme, que aquí todavía se mantiene en la cita. Coincido que la política de bienestar no es de una sola persona. Coincidimos de que la política de bienestar es eso, una política de Estado. Coincido en que debemos seguir reforzando y mejorando nuestro trabajo. La lucha contra la corrupción se debe dar en todos los ámbitos y, si es necesario, en los programas sociales también. Nosotros nos mantenemos vigilantes de que los programas lleguen a las personas. Todos los días nos mantenemos activos y en la operación. No somos funcionarios de escritorio, somos funcionarios de territorio. Y coincido con usted, senador, en que hay que ajustar en la ley algunos temas del FAIS. Por ejemplo, la supervisión en la ejecución de los recursos. Nosotros tenemos la función de la planeación, de la supervisión de la planeación, pero no de la ejecución de los recursos. Lo tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y también tenemos propuesta para poder ajustar la ley y que eso nos permita mejorar la aplicación del fondo. El fondo es un derecho de estados y municipios. Como parte, integra las participaciones federales del ramo 33. Nos da gusto saber que hay esta buena opinión para poder hacer estos ajustes. Senadora Estrella Rojas, su partido votó en contra de las pensiones de los adultos mayores en la Cámara de Diputados. Pero eso quizás sea lo menos importante si hoy le están llegando las pensiones a los adultos mayores. Para nosotros, para el Gobierno de México, es un tinte de orgullo el que podamos diferenciarnos esta tarde. Nosotros consideramos que los recursos del pueblo deben de estar distribuidos de manera justa. Nos da gusto saber que hay una preocupación por la vacunación infantil.
Nosotros hemos sido parte de la operación de la estrategia de la vacunación. Y aquí mi agradecimiento a las y los servidores de la nación que fueron parte fundamental para alcanzar la estrategia de vacunación. Hay todos los recursos necesarios para que la estrategia de vacunación infantil se concluya. De hecho, en algunos estados ya estamos poniendo la segunda dosis y estamos avanzando muy bien. En la pandemia le dimos prioridad a los más vulnerables, a nuestros queridos adultos mayores. En la pandemia vivimos una situación crítica, pero este gobierno se volcó a apoyar a los más pobres. Agradecemos el apoyo que hemos tenido desde esta instancia para, en años pasados, aprobar la ley de ingresos que nos permita generar un presupuesto para el bienestar. Al senador Ovidio Peralta le comento que el Banco del Bienestar es la estrategia, después de la consolidación de los programas, más importante para los beneficiarios y derechohabientes. Porque vamos a bancarizar a 8 millones de beneficiarios y derechohabientes que ya no tendrán que tener trato con el gobierno, porque ya será su derecho, porque entregando su tarjeta, ellos van a ser receptores de sus pensiones y sus programas bimestralmente. Queremos que sea así, de la Tesorería de la Federación al beneficiario. Nosotros sí tenemos convicción en que los intermediarios desaparezcan y por ello estamos construyendo un banco social, un banco que tendrá 2,744 sucursales. ¿Y dónde van a estar estas sucursales? En los municipios y en las regiones más pobres del país. Para nosotros es un gusto informar que avanza el programa de obra y el programa de instalación y de puesta en operación de estas sucursales. Para esta fecha estamos llegando a cerca de 800 sucursales nuevas en operación. Estas sucursales van a estar en los municipios más remotos del país, donde la banca privada no quiere estar, donde la banca privada no quiere dar este servicio. Pero para eso está el Estado mexicano. Queremos que en cada cabecera municipal haya un banco del bienestar. Hay estados con gran dimensión territorial, como Sonora y Chihuahua, que los beneficiarios, aunque acercamos los recursos en efectivo a las comunidades, tardan en llegar a los puntos de cobro. Por eso, tener el Banco del Bienestar nos va a permitir que los beneficiarios tengan acceso directo a sus programas y sus pensiones. Es un reto grande porque no es sencillo. Operativamente es un reto mayúsculo, pero como lo hemos dicho, para apoyar a los pobres no tenemos cansancio. Senadoras y senadores de la República, en la historia hay sucesos que marcan el devenir de la sociedad. En México, el nuevo paradigma del estado de bienestar nace con el triunfo democrático del presidente López Obrador. La cuarta transformación se escribe en la historia contemporánea de México, porque es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Después de 36 años de políticas neoliberales, en el gobierno de México estamos construyendo
las bases para que nuestras hijas e hijos vivan en un país de derechos. Trabajamos para un país en donde todos los mexicanos vivan en un estado de bienestar, donde los más pobres tienen el derecho a un ingreso mínimo garantizado. La verdad de las cosas se encuentra en los hechos. Por ello refrendamos que la política de bienestar establecida por este gobierno cumple con sus objetivos. Se demuestra en la realidad que mejora el ingreso de 25 millones de familias. Hoy gozan de derechos aquellos que en el viejo régimen fueron los olvidados, por su edad, por su género, por su condición o por su origen. La verdadera fuerza y triunfo de la transformación, como ya lo hemos dicho, es que se impulsa todos los días la revolución de las conciencias. Gracias a ello, las niñas y mujeres de las comunidades indígenas y afromexicanas, los jóvenes y los adultos mayores, los trabajadores del campo y la ciudad, los migrantes y las personas con discapacidad están en el centro de toda la acción gubernamental. Son los principales protagonistas de la historia contemporánea. Es que el devenir de México tiene este sentido si hacemos lo justo. Nos da esperanza en la construcción de una sociedad alternativa, fraterna y solidaria, que respete y garantice los derechos en armonía y también en respeto a la naturaleza. Hoy los productores del campo tienen más amor por su tierra, por sus plantas y por sus árboles. La riqueza de una nación es la riqueza del pueblo. Por ello este gobierno, y no lo dejamos de insistir, redistribuye los recursos públicos. Es un acto de justicia histórico. Prioritariamente se han entregado a los pueblos indígenas. También son escuchados para resolver sus demandas. De manera directa y sin intermediarios, el presidente los escucha en persona. La política de bienestar también tiene el objetivo central de construir un sistema de salarios y prestaciones que reconozcan el trabajo de las mujeres y los hombres. La política del Gobierno de México representa una transformación radical frente a la política de contención salarial de los últimos 36 años, los cuales comprimieron el salario a la cuarta parte de su valor que alcanzó a los finales de 1981. Los trabajadores viven una nueva época. Tienen como referente de sus remuneraciones un salario mínimo que el 30 de septiembre de este año, a pesar de los aumentos de precios derivado de la crisis económica y la guerra en Europa, tienen una capacidad de compra superior al 63%. Actualmente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y repito e insisto, el Fondo Monetario Internacional, ese organismo internacional que no podrían tildar algunos de ignorante o comunista, ha señalado la fortaleza del peso mexicano. Lo incluye en la lista de las pocas monedas que se ha mantenido fuerte frente al dólar estadounidense. Llevamos 4 años en donde la pensión de adultos mayores y la economía no está en quiebra. Lo que sí se quebró fue el mito neoliberal de que no se podían hacer las cosas de otra manera. Esa es la derrota más importante del bloque conservador, que el Estado puede y debe estar ahí para garantizar el ejercicio de los derechos. De esta manera, la política de bienestar suma derechos,
ejerce derechos. Hoy demostramos que podemos gobernar colocando primero a los pobres, demostrando que podemos gobernar con un uso eficiente de los recursos públicos. Demostramos que podemos gobernar con austeridad, combatiendo la corrupción del pasado y sin incrementar los impuestos. Especialmente el día de hoy agradezco a mis compañeras y compañeros delegados de programas para el desarrollo que el día de hoy acompañan esta comparecencia. Son ellos los que hacen posible que lo que hemos informado sea una realidad. Les reconozco ese trabajo estoico y perseverante. Son servidores públicos extraordinarios. Llevamos 4 años sin descanso y por ello estamos felices. El bienestar de los más pobres nos anima y no hay cansancio. También reconozco el trabajo de los subsecretarios de Bienestar, Rocío García y Raúl Paulín. Muchas gracias por su apoyo. Y también de mi amigo y compañero, el licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador de los programas de bienestar de la Presidencia de la República. Así también reconozco el trabajo de los coordinadores de los programas para el bienestar que el día de hoy también nos acompañan. Los programas de bienestar son el corazón de la Cuarta Transformación. Somos el abrazo solidario y amoroso que apuesta por la paz. El abrazo que cobija y construye derechos para los más pobres. La construcción del estado de bienestar es la ruta de la transformación. En este gobierno tenemos la responsabilidad histórica de reivindicar el papel de los ciudadanos. La responsabilidad de ser nuevamente el eje rector de toda la política pública. 4 años son el comienzo. Es el tiempo de un México con esperanza. Es el tiempo de un México con justicia. Es el tiempo de un México fraterno, humanista y con bienestar. Por la felicidad de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Yo también lo voy a